El Real Madrid es un club que no perdona el tiempo, ni el pasado, ni los nombres propios. Xabi Alonso llegó al banquillo blanco como el heredero perfecto, exjugador, cerebro del mediocampo, líder silencioso, admirado por la grada y respetado en el vestuario. Todo parecía alineado para una historia de largo recorrido. Pero esa historia terminó antes de tiempo. Oficialmente, el club habla de fin de ciclo. Desde el entorno de Xavi se habla de proyecto incompleto. Y en los pasillos del fútbol hay un rumor que nadie confirma pero muchos repiten, que ciertos jugadores le hicieron la cama. No hay pruebas públicas, no hay nombres oficiales, pero cuando un entrenador sale del Real Madrid tan rápido, la pregunta aparece sola. ¿Falló Xabi Alonso o el Real Madrid volvió a ser el Real Madrid? Hoy vamos a analizar qué pasó realmente, sin fanatismos, sin exageraciones y con contexto. Porque esta no es solo la historia de un entrenador, es la historia de un club que exige ganar, incluso cuando promete paciencia. Punto número 1. ¿Por qué Xabi Alonso era el elegido? Para entender esta salida, hay que entender primero por qué Xabi Alonso era el elegido. No fue una apuesta improvisada, no fue una moda, no fue marketing. Xavi representaba tres cosas que el Real Madrid buscaba desesperadamente. Primero, identidad. Segundo, autoridad. Y tercero, fútbol moderno con ADN clásico. Como jugador, fue campeón de todo. Champions League, ligas, copas, mundial, Eurocopas. En el Real Madrid fue el equilibrio, la pausa, la inteligencia táctica que ordenaba a un equipo lleno de estrellas. Pero lo que terminó de convencer al club fue su versión como entrenador. Xabi Alonso no gritaba por gritar, no vendía humo, no se refugiaba en excusas. Su fútbol se basaba en orden, presión inteligente, salida limpia desde atrás, automatismos claros. Era, para muchos, una mezcla entre Zidane en liderazgo y Guardiola en concepto, sin ser ninguno de los dos. La narrativa era perfecta, un hombre de la casa, preparado, moderno y con autoridad natural. Y en el Real Madrid, cuando la narrativa es tan fuerte, la expectativa se vuelve una trampa. Punto número 2. El proyecto que le prometieron y qué recibió. Aquí empieza el verdadero conflicto, porque una cosa es lo que se dice públicamente y otra muy distinta, lo que ocurre puertas adentro. Lo que le prometieron. Según fuentes cercanas al club, a Xabi Alonso se le prometió tiempo para construir, protagonismo de jóvenes, confianza para tomar decisiones tácticas, un proyecto a medio plazo. No un año, no una temporada perfecta, sino un proceso. El mensaje era claro, no queremos apagar incendios, queremos construir. Pero cuando empezó la temporada, la realidad fue otra. Xavi se encontró con una plantilla desequilibrada en algunas posiciones, jugadores con jerarquía intocable, decisiones deportivas que no siempre pasaban por él, una presión mediática constante. En el Real Madrid, el entrenador dirige, pero no siempre manda. Había jugadores que encajaban perfectamente en su idea y otros que no. Y aquí aparece el primer choque silencioso, cuando el sistema no se adapta a los nombres y los nombres no quieren adaptarse al sistema. Xavi apostaba por ritmo alto, responsabilidad defensiva colectiva, posiciones muy marcadas. Eso exige compromiso, y no todos estaban dispuestos. Punto número 3. ¿Fracaso o exigencia imposible? Llegamos al punto más delicado, los números. Porque en el Real Madrid los números no se interpretan, se juzgan. Xabi Alonso no dejó un equipo roto, no dejó un vestuario en llamas. El equipo mostró fases de fútbol muy trabajado, mejoró a varios jugadores jóvenes como Arda Güler, mantuvo orden incluso en momentos de crisis, pero aún así sufrieron eliminaciones dolorosas en casa, derrotas en momentos claves, sensación de que el equipo se caía cuando la presión subía. Y en el Real Madrid, la sensación pesa más que el análisis. No importa si el plan es bueno, importa si el resultado llega ya. Ahí empezó la duda. ¿Es este el entrenador adecuado para ganar ahora? Y cuando esa pregunta aparece en la cúpula blanca, el tiempo se acelera. Desde afuera todo parecía controlado. Desde adentro, algo empezó a romperse. Xabi Alonso comenzó a notar falta de respaldo público, filtraciones a la prensa,
decisiones que no pasaban por él. Y aquí vuelve el rumor, el más incómodo, que ciertos jugadores dejaron de empujar en la misma dirección. No se habla de sabotaje, no se habla de sabotaje abierto, se habla de algo mucho más común en el fútbol: falta de compromiso total, lenguaje corporal, silencios, distancia emocional. Eso en el Real Madrid es letal para un entrenador. Si estás disfrutando este análisis, suscríbete al canal, porque aquí no hacemos ruido, hacemos contexto. En el Real Madrid, los proyectos no se rompen de golpe, se desgastan. Y en el caso de Xabi Alonso, el quiebre no llegó con una sola derrota, sino con una acumulación de señales. La primera fue el lenguaje del club. Las ruedas de presentación empezaron a sonar más frías. Las frases de apoyo se volvieron genéricas. Ya no había defensa pública del proyecto, solo recordatorios de la exigencia histórica. La segunda fue el vestuario, sin escándalos, sin comunicados, sin rebeliones abiertas, pero con detalles que en el fútbol dicen mucho. Jugadores que no celebraban igual, cambios que generaban gestos visibles, silencios en los momentos difíciles. Xabi Alonso notó que su mensaje ya no llegaba igual, y cuando un entrenador pierde conexión con parte del grupo, el margen se reduce a cero. La tercera señal fue el entorno mediático. Empezaron a aparecer artículos que hablaban de rigidez táctica, falta de mano izquierda, dudas sobre su gestión del vestuario. Nada confirmado, todo insinuado, y en el Real Madrid la insinuación es el primer paso hacia la sentencia. Punto número 4. ¿Fue un despido o salida pactada? Oficialmente, el club habló de una salida ordenada, respeto mutuo, agradecimientos, buenas palabras. Pero cuando se analiza el contexto, la pregunta es inevitable: ¿Xabi Alonso se fue o lo empujaron a irse? Lo que se sabe es que no hubo un comunicado duro, no hubo ruptura pública, no hubo reproches abiertos. Eso indica que no fue un despido traumático, pero tampoco fue una renovación de confianza. No hubo mensajes claros de continuidad, no hubo respaldo explícito al proyecto. Todo apunta a una salida pactada, una de esas decisiones donde ambas partes entienden que seguir solo empeoraría las cosas. Xabi Alonso no quiso convertirse en un problema, el Real Madrid no quiso alargar una situación incómoda, y así el heredero perfecto terminó siendo una etapa breve. ¿Quién falló realmente? Aquí es donde el análisis debe ser justo. ¿Falló Xabi Alonso? En parte sí. Le faltó flexibilidad en algunos momentos. No todos los jugadores se sintieron importantes. En partidos claves, el equipo no respondió. Xabi es un entrenador joven, aprendiendo, y el Real Madrid no es una escuela. ¿Falló el vestuario? No hay pruebas de sabotaje, pero sí indicios de desconexión parcial. Y en un club como este, si no empujan todos, el proyecto se cae. Muchos fanáticos se dieron cuenta que en el campo hacía falta esa figura de un líder que empujara al equipo, como lo fue Sergio Ramos en su día. ¿Falló el club? También, porque prometer tiempo y exigir resultados inmediatos es una contradicción histórica del Real Madrid. El club quiere proyectos, pero no tolera el proceso. ¿Le hicieron la cama a Xabi Alonso? Es importante ser claros. No hay pruebas públicas de que jugadores le hicieran la cama a Xabi Alonso. No hay nombres, no hay denuncias, pero el rumor existe porque ya pasó antes y porque el fútbol tiene memoria. Lo que sí es real es esto: el vestuario no estaba completamente alineado, jugadores que no dieron su total potencial, la confianza se erosionó y el club eligió no sostener al entrenador. Eso no es conspiración, es dinámica de poder. ¿Qué deja esta salida? La salida de Xabi Alonso deja varias lecciones. Primero, el Real Madrid sigue siendo el club más exigente del mundo. Segundo, el apellido no garantiza paciencia. Tercero, el proyecto sin resultados rápidos no sobrevive. Y cuarto, ser leyenda como jugador no asegura éxito como entrenador. Y deja una pregunta aún más incómoda: ¿está el Real Madrid preparado para un proyecto a largo plazo o solo para ganar ya? Algo que nos debe quedar claro es que Xabi Alonso no fracasó estrepitosamente, tampoco triunfó. Vivió algo peor en el Real Madrid. No convenció lo suficientemente rápido. Su salida no mancha su nombre, al contrario, lo fortalece como entrenador en formación.
porque salir del Real Madrid sin escándalos, sin guerras públicas y con respeto no es poca cosa. El tiempo dirá si el club se equivocó y también dirá si Xavi vuelve algún día, más curtido, más fuerte y con menos promesas y más poder real. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, leemos todos los comentarios y tomamos en cuenta cada sugerencia. Déjanos tu opinión. ¿Falló Xavi Alonso? ¿Fue víctima de la exigencia blanca? ¿Crees que hubo jugadores que no lo apoyaron? Y si te interesa este tipo de análisis, te recomendamos el video Top Jugadores que Luis Enrique no soportó, porque ahí entenderás mejor cómo funcionan los vestuarios de élite. Gracias por ver el video. Seguimos analizando el fútbol sin humo y con contexto.